Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este miércoles 2 de julio, miércoles de la semana 13 del tiempo ordinario. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Continuando con la lectura del libro del Génesis, leemos hoy el capítulo 21, versículos 5 y versículos 8 al 20. Abraham tenía 100 años cuando nació su hijo Isaac. Creció el niño y lo destetaron. Ese día Abraham dio un gran banquete. Sara vio jugando con su hijo Isaac al hijo de Agar, la egipcia, que le había dado a Abraham, y le dijo a éste: despide a esa esclava y a su hijo, pues el hijo de esa esclava no va a compartir la herencia con mi hijo Isaac. Abraham lo sintió mucho por tratarse de su hijo, pero Dios lo consoló diciéndole: no te aflijas ni por el niño ni por tu esclava. Hazle caso a Sara en lo que te dice, porque es Isaac quien continuará tu descendencia. Aunque al hijo de la esclava lo convertiré en un gran pueblo por ser descendiente tuyo. Se levantó pues Abraham de mañana, tomó pan y un odre de agua y se lo puso a Agar en los hombros. Le entregó al niño y la despidió. Ella se fue y anduvo errante por el desierto de Beerseba. Cuando se le acabó el agua, Agar dejó al niño bajo un matorral y fue a sentarse enfrente a distancia como de un tiro de arco, pues decía: no quiero ver morir al niño. Entonces el niño rompió a llorar y Dios oyó el llanto del niño. El ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿qué te pasa, Agar? No tengas miedo, porque Dios ha oído el llanto del niño que está ahí. Levántate, toma al niño y llévalo de la mano, porque voy a convertirlo en un gran pueblo. Entonces Dios le abrió los ojos y vio un pozo con agua. Fue, llenó el odre y le dio a beber al niño. Dios asistió al niño, que creció, vivió en el desierto y llegó a ser un gran tirador de arco. Palabra de Dios. Estamos ahora en el libro del Génesis, en el momento en que ya Isaac ha nacido, el hijo de Abraham con Sara. Hemos contemplado la semana pasada ese terrible error que ha cometido Sarai, antes de cambiar el nombre a Sara, de entregarle a su esclava, pensando: bueno, si yo no puedo darle descendencia a mi esposo, entonces que tenga descendencia con la esclava. Un terrible error que ha llenado después su corazón de resentimiento, y ha querido culpar de su situación a su esposo, que efectivamente también es culpable por haber aceptado esa oferta de su esposa. Pero fíjate cómo la promesa hecha por Dios a Abraham se sigue cumpliendo a pesar de ello. ¿A qué me refiero? Dios le había prometido a Abraham una descendencia incontable. No le había dicho en ese momento que sería con su esposa, después se lo dice, pero Dios cumple esa promesa incluso cuando Abraham tiene este hijo con la esclava y garantiza su protección. Esto nos muestra la fidelidad de Dios a pesar de nuestras acciones malas. Dios siempre es fiel. La única infidelidad posible es la nuestra. La nuestra, la mía, la tuya. Nosotros somos los que podemos ser infieles al Señor, pero el Señor jamás es infiel a sus promesas. Abraham tenía ya 100 años cuando nace su hijo. Este conteo de años es real, es tal cual lo conocemos hoy en día. Posiblemente no.
Posiblemente no, porque el modo de contar los años era distinto. Acuérdate que el tema de contar los años es una manera relativa en que ha ido cambiando a lo largo de la historia. Cómo cuenta el hombre el paso del tiempo y cómo hemos decidido los hombres contar el paso de ese tiempo. Pero en todo caso es completamente irrelevante. No, no puede ser que un hombre de 100 años haya tenido un hijo. Claro que es posible, por supuesto que es posible. Si yo me pongo a contar todas las historias de aquellos imposibles, no, es imposible que esta pareja tenga hijos y como han tenido hijos, no termino nunca. Solo de la experiencia viva personal que yo he logrado tener con tantas y tantas parejas. Por tanto, siempre hay que tener claro que cuando hablamos de esas acciones de Dios, es absurdo ponernos a pensar, no, es que es imposible. Ah, bueno, entonces tú no crees en Dios. No, yo sí creo en Dios. No, no, hermano mío, para creer en Dios hay que creer en aquel que todo lo puede. Creció el niño y lo destetaron y ese día Abraham hace un gran banquete y Sara ve jugando con su hijo Isaac al hijo de Agar, la egipcia, que le había dado a Abraham. Y le dijo, despide a esa esclava y a su hijo, pues el hijo de esa esclava no va a compartir la herencia con mi hijo Isaac. Ahora es el hijo de ella. Este es el típico modo de hablar cuando una madre, un padre quieren referirse a ciertas realidades, entonces esa realidad se convierte de manera exclusiva. Lo vemos a lo largo de las escrituras en muchas ocasiones y lo podemos escuchar en la vida cotidiana. Es decir, nuestro hijo se convierte en mi hijo o en tu hijo. Perdón, esto dependiendo de lo que quiero yo transmitir, como si la realidad cambiara porque la menciono de una manera distinta. Es el juego de palabras que hay en la parábola del hijo pródigo, cuando ese hermano que está resentido por el gran banquete hecho al hijo que ha vuelto a la casa de su padre, le dice, ese hijo tuyo. Y el padre le responde, ese hermano tuyo. A veces buscamos con nuestra manera de hablar de desentendernos de la realidad y es algo muy peligroso. ¿Por qué? Porque no nos hace asumir la realidad verdaderamente. Te pongo un ejemplo, una persona que dice en confesión, bueno, es que he cogido lo que no era mío. No, no has cogido. ¿Cómo se llama el pecado? El pecado no se llama coger, el pecado se llama robar. He tomado aquello que no me pertenece y eso se llama robar. Pero a veces queremos decir las cosas de tal modo que no asumamos verdaderamente nuestra culpa, nuestra responsabilidad. Abraham lo sintió mucho por tratarse de su hijo. Es decir, Abraham no quiere llegar a esta situación. ¿Por qué? Porque al final es su hijo. Pero Dios lo consuela. No te aflijas ni por el niño ni por tu esclava, hazle caso a Sara en lo que te dice, porque es Isaac quien continuará tu descendencia. Esto nos puede permitir hacer una reflexión muy profunda sobre cuáles son las prioridades. Puede haber existencias, puede haber situaciones donde efectivamente tenemos hijos de diferentes mujeres. ¿Y cuál es más hijo? No, ninguno es más hijo, en el sentido que son hijos. Gracias a Dios, en la jurisprudencia de las naciones existe cada vez menos el tema de los hijos bastardos, es decir, los hijos que no nacen dentro del matrimonio. Pero hay una realidad que es sagrada y es la realidad del matrimonio. Y efectivamente, a veces podrá tener que tomarse una decisión dura en beneficio de ese matrimonio. No es que yo a mis hijos los tengo que tratar por igual. Si ese tratar por igual a los hijos resulta en lesionar el matrimonio, entonces no. Tengo que sacrificar una situación de filiación.
en beneficio de la situación matrimonial. Esto es algo que muchas personas no lo han considerado y al considerarlo lo ven como negativo. A mí me ha tocado enfrentar situaciones efectivamente en las que les he tenido que decir, recuerden que prevalece el matrimonio. ¿Y por qué? Porque el matrimonio está antes que los hijos. Aquel que crea que los hijos son más importantes que la relación matrimonial se equivoca. La relación matrimonial es la que se constituye como sacramento para formar una sola carne. Y por eso tiene precedencia sobre todas las otras relaciones. La relación entre los padres y los hijos no es más grande que la relación matrimonial. Y por eso es que el Señor ha dicho sobre el matrimonio, por eso deja el hombre a su padre y a su madre, para constituir una realidad que va a ser superior. Una unión que va a ser superior, una relación que va a ser superior a la de los padres. Agar entonces es despedida por Abraham y vemos cómo el Señor la protege, cómo el Señor la cuida y cómo el Señor va a cumplir efectivamente esa promesa hecha a Abraham, de que de su descendencia saldrá un pueblo enorme. Por tanto, hay dos pueblos que surgen de Abraham. Este pueblo de Ismael, que muchos lo relacionan con ese pueblo árabe hoy en día, y el pueblo judío. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Mateo, capítulo 8, versículos 28 al 34. En aquel tiempo, cuando Jesús desembarcó en la otra orilla del lago, en tierra de los Gadarenos, 2 endemoniados salieron de entre los sepulcros y fueron a su encuentro. Eran tan feroces que nadie se atrevía a pasar por aquel camino. Los endemoniados le gritaron a Jesús: ¿qué quieres de nosotros, Hijo de Dios? ¿Acaso has venido hasta aquí para atormentarnos antes del tiempo señalado? No lejos de ahí había una numerosa piara de cerdos que estaban comiendo. Los demonios le suplicaron a Jesús: si vienes a echarnos fuera, mándanos entrar en esos cerdos. Él les respondió: está bien. Entonces los demonios salieron de los hombres, se metieron en los cerdos, y toda la piara se precipitó en el lago por un despeñadero, y los cerdos se ahogaron. Los que cuidaban los cerdos huyeron hacia la ciudad a dar parte de todos aquellos acontecimientos y de lo sucedido a los endemoniados. Entonces salió toda la gente de la ciudad al encuentro de Jesús, y al verlo, le suplicaron que se fuera de su territorio. Palabra del Señor. Ya el día de ayer leíamos justamente cómo el Señor atraviesa atraviesa el lago y se produce esta tormenta. Y meditábamos sobre lo extraña que resulta esta tormenta. En primer lugar, porque los discípulos del Señor son hombres acostumbrados al agua, acostumbrados al mar, acostumbrados a navegar. Y cuando zarpan, cuando salen para cruzar el lago, no han divisado ningún problema. Si lo hubieran divisado, hubieran dicho: Señor, no es prudente salir en este momento. Y sin embargo lo hacen. Y de la nada nos cuenta el Evangelio de San Mateo que se produce esta tremenda tempestad que hacía que las olas cubrieran la barca, llenando de terror a los discípulos que pensaban que se iban a morir. Ya en esa meditación sobre esa tempestad, decíamos, esta tempestad tiene aires de no ser natural, sino de tener un origen sobrenatural. Y esto en vista de lo que sucede a continuación. ¿Y qué es lo que sucede a continuación? La escena que acabamos de leer, es decir, como cuando Jesús desembarcó en la otra orilla del lago, vinieron 2 endemoniados que salieron de entre los sepulcros y eran tan feroces que nadie se atrevía a pasar por aquel camino. Y comienzan entonces a gritarle a Jesús:
Esto es lo que ha sucedido después de esa tempestad, después de ese viaje. Y por eso podemos ver cómo el demonio no tenía intenciones de que Jesús llegara a este lugar. A veces tenemos que ser sumamente sabios e iluminados por el Señor para reconocer muchas circunstancias en la vida donde no se producen problemas de índole normal ni natural, sino sobrenatural. Y hay que saber vencer esos problemas, tener mucho ojo para efectivamente darnos cuenta cuando el demonio quiere evitar ciertas situaciones. ¿Por qué? Porque efectivamente van a producir un bien que al demonio nunca le interesa. Estos demonios feroces le gritan al Señor: ¿qué quieres de nosotros, Hijo de Dios? Fíjate cómo lo proclaman como Hijo de Dios. ¿Acaso has venido aquí para atormentarnos antes del tiempo señalado? ¿Cuál es ese tiempo señalado? No nos queda claro. No nos queda claro a qué se refieren los demonios. Sabemos que la acción del demonio sigue realizándose en este tiempo. A pesar de que hemos entrado en la nueva alianza, al demonio no se le ha quitado la potestad de poder tentarnos y de poder estar presente con sus ataques malévolos. ¿Por qué? ¿Por qué Dios no le ha retirado el poder al demonio para poder realizar los males que realiza? Es un misterio. Es un misterio. Pero no es tan interesante reflexionar sobre eso. Más interesante es reflexionar si a nosotros se nos ha dado las armas, las herramientas, la gracia necesaria para combatir contra esos ataques del demonio. Y efectivamente se nos ha dado. Entonces resulta inútil, no, pero ¿por qué Dios no ha quitado al demonio del camino para hacernos más fácil la vida? Bueno, resulta que para hacernos más fácil la vida nos ha dado toda la gracia necesaria para combatirlo. Por tanto, no hay ninguna injusticia, todo el contrario. Nuestra vida puede estar llena de gracia, llena de bondad del Señor. Los demonios piden que si los ha venido a sacar, los deje entrar en una piara de cerdos que estaban ahí cerca comiendo. Y el Señor les responde: está bien. Y los demonios salieron de los hombres, se metieron en los cerdos y toda la piara se precipita al lago por un despeñadero y se ahogan los cerdos. Debe haber sido una escena verdaderamente macabra, que llenó de susto. Pero fijémonos bien en lo que esta gente va a ver. ¿Por qué? Porque en vez de ver la liberación que han tenido estos dos endemoniados, que nadie podía someterlos, que los tenían abandonados porque nadie podía contenerlos. Y entonces la gente ni siquiera pasaba por ese camino, y los que cuidan los cerdos van a la ciudad y les cuentan lo sucedido a los endemoniados y lo que sucedió con los cerdos. Y la gente, nos dice el Evangelio, salió de la ciudad al encuentro de Jesús. Uno podría imaginarse en este momento que la gente va a ir y va a agradecer la acción que ha hecho el Señor, la liberación que ha hecho el Señor. Y sin embargo, lo que hacen es pedirle, suplicándole que se fuera de su territorio. No lo quieren ahí. No quieren al Señor ahí. ¿Por qué? Porque se han llenado de miedo. De miedo ante la acción del demonio y no de maravilla ante la liberación que ha realizado Jesús. Hay personas que lamentablemente se sienten más cómodas ante la acción del demonio que ante la gracia de Dios. La gracia de Dios les da más miedo que la acción del demonio. La gracia de Dios les da más miedo que vivir en la gracia de la misericordia de Dios. Es muy llamativo esto.
Es muy llamativo, ¿por qué? Porque vemos lo profundo que es el miedo, en cuanto a que siempre es irracional. Por eso es que tenemos que enfrentar los miedos con nuestra razón. Por eso es que tenemos que racionalizar nuestros miedos justamente para empezar ese camino que nos lleva a liberarnos de ellos. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, que el Señor los bendiga y los cuide, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Un muy feliz día para todos.